La nutrición es el conjunto de procesos mediante el cual los seres vivos adquieren los componentes necesarios para cumplir con sus funciones vitales. En este conjunto de procesos ocurre una transformación de la materia e intercambio de la misma con el entorno, con el fin de obtener energía. En las especies vegetales se distinguen 5 procesos, los cuales son la absorción de macro y micronutrientes, el intercambio gaseoso, la fotosíntesis, el transporte de sustancias y la excreción de mismas. La nutrición en el reino vegetal es un proceso que está conformado en base a la retención y absorción de micro y macronutrientes a través de los pelos absorbentes encontrados en las raíces. Mediante la gradiente de concentración, los nutrientes ascienden hasta llegar a los haces de conducción. En las raíces el transporte es simplástico o apoplástico. En el transporte simplástico ocurre a través del xilema y los plasmodesmos hasta llegar a las estructuras, donde ocurre la transformación, mientras que el transporte apoplástico se da a través de la membrana hasta llegar a la banda Casparí. Adicional, están involucradas otras estructuras, como las hojas que absorben el CO2 y la luz solar. El intercambio gaseoso y la fotosíntesis que se realiza en las hojas, los gases son absorbidos mediante los estomas, mientras que los cloroplastos son organelos que absorben la energía solar para dar paso a la fotosíntesis. La fotosíntesis tiene dos fases, una oscura y una luminosa. La fase luminosa ocurre durante el día, ya que es dependiente de la luz solar. En esta fase se transforma la energía lumínica en energía química disponible para la planta. En la fase oscura no se necesita de luz, por lo que puede ocurrir tanto en el día como en la noche, y en esta fase se obtiene glucosa. El transporte de sustancias ocurre en el tallo a través del xilema y el floema, hasta llegar a las hojas, donde la materia se transforma y se degradan las moléculas de mayor tamaño, generando energía y moléculas más pequeñas por catabolismo. Finalmente, el metabolismo va a generar sustancias que resultan tóxicas para el ser vegetal. Por lo tanto, la excreción es el último paso en la nutrición, pero de gran importancia para evitar la intoxicación de la planta. Las plantas eliminan estos residuos mediante las hojas y lenticelas en soluciones acuosas. Importancia del cultivo de fresa en el Ecuador. Se escogió el cultivo de fresa ya que este representa uno de los cultivos más aplicados y rentables en la región sierra del país, debido a que es una zona que cumple con las características de temperaturas óptimas para el desarrollo de esta planta. Se cultiva entre los 1300 y 2600 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas que bordean los 15 grados centígrados. A pesar de ser un cultivo bastante delicado debido a la lluvia, cenizas, sol y varias enfermedades, quienes lo producen lo resuelven aplicando tratamientos responsables constantemente. La mayor producción se concentra en Pichincha con 400 hectáreas, le sigue Tungurahua con 240, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura y Azuay. La producción no supera las 40 hectáreas. Entre los principales nutrientes esenciales para el crecimiento del cultivo de la fresa se encontraron macronutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, y micronutrientes como hierro y zinc. A continuación se detallan los objetivos a alcanzar mediante este trabajo de revisión bibliográfica. Objetivo general: identificar los principales macro y micronutrientes que aportan en el crecimiento del cultivo de la fresa. Objetivos específicos: 1. Conocer los métodos de nutrición en el cultivo mediante la aplicación de distintos fertilizantes. 2. Identificar las funciones de cada nutriente dentro del metabolismo y crecimiento del fruto escogido. 3.
Clasificar según su importancia y función en la planta cada nutriente. A continuación se detallará la metodología. Procedimiento experimental. Se estableció el tema a investigar, el cultivo de fresa. Una vez escogido el cultivo, se procedió a buscar la información referente al tema. Se disgregó dicha información obtenida de documentos, publicaciones y demás fuentes fiables. Finalmente, se comenzó a redactar un informe en base a la revisión bibliográfica encontrada. Los materiales. Tenemos documentos o papers de revisión bibliográfica en línea, publicaciones de revistas científicas virtuales certificadas, computadoras y software informáticos procesadores de textos para la respectiva redacción. Resultados. Las fresas por lo general son plantas perennes del tipo leñosas, con reproducción sexual y asexual, presentando una vida muy corta en climas principalmente fríos con temperaturas de entre los 18 y 25 grados centígrados. Se determinó que en este tipo de cultivo la luminosidad con una alta radiación da como resultados frutos muy dulces y de textura fina con un tamaño muy óptimo para su comercialización. A continuación se detallan los micro y macronutrientes más importantes dentro de las actividades fisiológicas del cultivo de fresa. Macronutrientes. El nitrógeno. Actúa como motor de crecimiento vegetal. Es necesario para la formación de proteínas, aminoácidos, clorofila y participa en el proceso de fructificación y floración. La absorción. Absorbe el nitrógeno como iones nitrato y en menor proporción como amonio. La cantidad de hojas, tallos, brotes dependen de la disponibilidad de nitrógeno. La deficiencia. Debilita el crecimiento y desarrollo de la planta. Sus hojas permanecen pequeñas, adquieren rigidez y se tornan de color verde amarillento. La maduración del fruto es acelerada y disminuye su rendimiento. Disminución de la superficie foliar. Las yemas tardan en abrir y sin crecimiento de brotes jóvenes. El exceso. Disminución marcada en el desarrollo de las raíces. Desarrollo amplio en la parte superior de la planta. Las hojas adquieren un color verde oscuro y de maduración lenta. El método correcto de nutrición. Es recomendable aplicar 300 kilogramos por hectárea, la cual debe fraccionarse en 4 partes y ser regados por surcos. El fósforo. Es necesario para almacenar y transferir energía a la planta, además de desarrollar plantas más vigorosas con mayor alcance radicular, capaces de resistir la falta de agua. La función principal del fósforo está en el fomento del desarrollo radicular durante el primer año de plantación. La absorción. Se absorbe en forma de ion ortofosfato, en forma general, cuando el pH es elevado. La poca solubilidad, escasamente asimilable y no posee una vía natural de reposición. La deficiencia. Hojas delgadas, erectas, pequeñas y con nervaduras poco pronunciadas. Hojas antiguas se tornan de color rojizo y necrosan y caen fácilmente. Retraso de madurez del fruto y aumento de la acidez del mismo. Se reduce la cosecha en un 50%. Es recomendable aplicar 150 kilogramos por hectárea de fósforo. Generalmente una fuente de ácido fosfórico de fósforo excelente es el ácido fosfórico, contenido dentro de los fertilizantes tradicionales solubles tales como el ácido fosfórico, el polifosfato de amonio y fosfato monopotásico. Este último tiene un bajo índice en salino y es fácil su manipulación. Al ser un elemento inmóvil en el suelo, hace fácil su fertirrigación. A pesar de ello, según la siguiente investigación en el bulbo del suelo húmedo, resulta fácil su movilidad debido a la textura ligera en el suelo, donde es posible una distribución localizada, logrando una penetración de 30 a 40 centímetros. Se recomienda aplicar 150 kilogramos por hectárea antes del trasplante fraccionado en 2 partes distribuidas por riego o goteo. El potasio. Este macronutriente participa en la acumulación de hidratos de carbono y grasas, procesos de transpiración, movimiento de agua, regula la apertura y cierre de estomas, interviene en los procesos bioquímicos tales como la actividad enzimática, fotosíntesis, economía hídrica, metabolismo del nitrógeno y síntesis de glúcidos. La absorción. Se absorbe el potasio en su forma iónica.
Deficiencia. Moteado en las hojas de manchas cloríticas, necrosis en la punta y bordes de las hojas, tendencia a curvamiento inverso de las hojas en forma de teja. La planta adquiere un aspecto de quemado, frutos de fuerte coloración, ácidos y sin aroma, disminución del crecimiento radicular, tallos delgados y baja resistencia a las heladas y tendencia al marchitamiento. Deficiencia. Fisiológicamente no existe toxicidad de este macronutriente, pero si se presentan niveles excesivos del mismo puede causar deficiencias de otros nutrientes como el caso del calcio o el magnesio. Método de nutrición. Se aplica 150 kilogramos de potasio por hectárea y se recomienda realizarlo mediante riego por goteo fraccionado por lo menos en 2 partes. El azufre. Es esencial para la formación de la proteína y la clorofila, ya que es un constituyente principal de una de las enzimas que forman la molécula de la clorofila. Su absorción. Para que este macronutriente esté disponible para la planta debe ser liberado de la materia orgánica para ser mineralizado mediante la actividad microbiana. De esta forma el azufre se convierte en sulfato, lo que es de fácil disponibilidad y absorción para la planta. La deficiencia. Retraso del crecimiento, clorosis uniforme en las hojas jóvenes, desarrollo de una coloración bronceada con necrosis en las plantas y el exceso. Su toxicidad es muy poco frecuente, solo en casos donde se necesita neutralizar la alcalinidad del agua y se inyecta exceso de ácido sulfúrico. Estos niveles pueden competir con el nitrógeno, induciendo una deficiencia de este nutriente. El método de nutrición. Se debe aplicar yeso agrícola, que es una fuente importante de calcio y azufre, en dosis de 1 a 4 toneladas por hectárea. También se debe incluir composta de estiércol vacuno antes del trasplante. Calcio. Este nutriente integra las membranas y paredes celulares en forma de pectatos de calcio, desarrolla el crecimiento de la planta y participa en los procesos germinativos mediante polen, elongación y división celular. Su absorción. La planta absorbe el calcio en forma iónica como calcio más positivo. Esta es mejor asimilada en su mayoría por la parte radicular de la planta. La deficiencia. En las puntas de las hojas jóvenes se presentan quemaduras, mientras que en las hojas adultas existen deformaciones. Se reduce el crecimiento de la planta, presencia escasa de raíces y los frutos se vuelven muy suaves. El exceso. Reduce la absorción de nutrientes en la planta como magnesio, potasio, fósforo, cobre, hierro y zinc, resultando la deficiencia de estos en la planta. Su método de nutrición. Es recomendable aplicar 4 toneladas por hectárea de yeso, sulfato de calcio y de materia orgánica dentro del proceso de pretrasplante. El magnesio. Es constituyente de la clorofila, esencial para la coloración de las plantas, aunque de suma importancia realiza el proceso de fotosíntesis. Su absorción. El magnesio es asimilado en su forma iónica, la cual está disuelta de forma natural en el suelo. La deficiencia. Clorosis de zonas de limbo. Los tejidos cloríticos se necrosan rápidamente. Aparecimiento de coloraciones púrpuras en hojas viejas y jóvenes. El exceso. Presenta necrosis, deformaciones en las hojas jóvenes, daños en la raíz, deficiencia de hierro y de zinc. Como micronutrientes tenemos los siguientes. Hierro. Este micronutriente tiene como función participar en la respiración de las plantas, actúa como activador enzimático en la síntesis de la clorofila, metaboliza las proteínas, fabrica tejidos y fija el nitrógeno. La absorción. La planta absorbe el hierro comúnmente en su forma iónica, o también en cualquiera de sus otras formas quelatadas de origen artificial o natural. La deficiencia. Se encuentra disponible solo el 5% de forma natural en los suelos. Hojas secas, retraso del crecimiento y las raíces presentan un color marrón y de cierto color característico, resultado de la secreción de compuestos fenólicos. Su método de nutrición.
Para una mejor nutrición de la planta se puede utilizar 100 kg por hectárea de sulfato ferroso dentro de la fertilización pretransplante. Se puede aplicar por vía foliar o radicular. Quelatos de hierro para evitar la insolubilización de hierro dentro del suelo. Se debe tomar en cuenta la dosis recomendada para no causar quemaduras. Otra opción es acidificar el suelo, lo que liberará el hierro insolubilizado, lo que lo hace fácilmente disponible para las raíces. El zinc tiene como función regular el crecimiento vegetal, ya que actúa como precursor de auxinas, participa en procesos de síntesis de ácidos nucleicos y de proteínas. Su absorción. El zinc se encuentra disponible en el suelo como una solución la cual es absorbido en iones de zinc e hidróxido de zinc y es fijada por la materia orgánica, donde incluyen óxidos de hierro, magnesio y aluminio. La deficiencia. Clorosis interminal de las hojas jóvenes, frutas huecas y presentan poca coloración. Se reduce el crecimiento de la planta y muerte de brotes jóvenes. El exceso. Almacenamiento de zinc en vacuolas y muerte descendente de brotes. E inhibe el crecimiento de sus raíces. Su método de nutrición. Se puede aplicar 50 kg por hectárea de sulfato de zinc durante la fertilización pretransplante o también sulfato de zinc soluble en dosis de 4,4 gramos sobre litros de agua en forma de aspersión. Discusión. El nitrógeno, al ser un macronutriente obtenido de forma natural, con fijación simbiótica en suelos, es absorbido por la planta con una mayor cantidad en forma de iones de nitrato. Constituyeron la mayor cantidad de números en compuestos orgánicos que fueron esenciales para el metabolismo de las plantas. Determinaron que la presencia de nitrógeno se presenta de forma directa en cantidades de hojas, brotes y tallos, para presenciar su desarrollo fotosintético, generando cantidades de vitaminas y ácidos nucleicos. Las cantidades de nitrógeno se caracterizaron por presenciar una alta movilidad en los suelos, generando pérdida de drenajes con fijación de nitrógenos, en la parte de las raíces, leguminosas y microorganismos. Dedujo que la mayor parte del uso de los fertilizantes en los suelos son aplicados principalmente con carbono, nitrógeno, para desarrollar una mayor cantidad de nutrientes en suelos. El fósforo forma un macronutriente, el cual tiene la capacidad de desplazarse de una mejor manera en gran parte de las raíces. Se caracteriza por tener menos solubilidad en los cultivos, ya que al no presentar un aumento en su fertilización, la cantidad de fósforo al ser almacenada transfiere la cantidad de energía en las plantas para mejorar el crecimiento de sus raíces y partes aéreas. Determinaron que la mayor cantidad de fertilización de fósforo en las plantas y nutrientes de los suelos presentan un desarrollo en las raíces para generar una mayor resistencia de pérdida de agua. Al presentar las pérdidas de fósforo, están ligados a generar un debilitamiento vegetal en sus partes aéreas y sistemas radicales. Esto fue necesario determinar que su crecimiento al nivel de las hojas son identificadas por su textura, forma y tamaño, con carencia de nervaduras muy pronunciadas. Estas son principalmente de color rojo y presentan un fruto muy desarrollado, con un aumento de acidez. Al no presentar la cantidad de fósforo necesario, su producción de cosecha puede rebajar al 50% y sus vitaminas pueden disminuir. Se determinó que el potasio, al acumular la mayor cantidad de hidratos de carbono en los frutos, los procesos de transpiración en las plantas generan un movimiento particular para sus cierres de estomas, determinando que el potasio genera procesos de fotosíntesis, procesos enzimáticos y mayor cantidad de metabolismo en nitrógeno, prediciendo que la mayor cantidad de los tallos son muy delgados,
ya que principalmente es utilizado en ápices vegetativos, generando una pérdida de ruptura en fruto, desarrollando una mayor cantidad de coloración y tendencia al marchitamiento, reteniendo el crecimiento radicular. La presencia de azufre en las plantas presenta un bajo crecimiento en sus hojas, por lo cual se dedujo que sus puntas presentan necrosis con color bronceado, determinando la falta de carencia de azufre en sus hojas jóvenes, generando clorosis. El hierro, como micronutriente, puede presentar un exceso en la planta, como se señala a continuación. Según investigaciones realizadas, la mayoría de las plantas que son principalmente afectadas son sus hojas jóvenes por la presencia de hierro, reteniendo el crecimiento de sus frutos, generando fuertes coloraciones. El problema que determinó son el exceso de calcio en el agua y los suelos. Dedujo que su pH alcalino, al presentar una deficiencia en los suelos, presenta dificultad con presencia de hierro en las fresas. Conclusiones. Al realizar una profunda indagación bibliográfica acerca de la nutrición en la fresa, se pudo identificar los principales nutrientes que ella accionan. Estos se clasifican en macronutrientes: nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio y magnesio, y los micronutrientes en zinc y hierro. En conclusión, se tomaron estos como los más importantes en el desarrollo del cultivo escogido. En la fase de desarrollo del cultivo de fresa, se llegó a concluir que los macronutrientes son componentes que la planta necesita en altas cantidades, con el objetivo de realizar funciones específicas, como el nitrógeno, que es primordial para el adecuado desarrollo de estructura de la planta, como tallos, hojas y frutos. Los micronutrientes, en cambio, sirven de soporte en cuanto a una mejor absorción de los macros dentro de la planta, por lo que ambos son necesarios para el desarrollo de dicha especie vegetal. Cada nutriente dentro del crecimiento fisiológico de la fresa actúan de manera diferente, pero esencial para un óptimo cultivo. Ciertos micronutrientes forman grupos proteicos y funcionan como activadores en las relaciones enzimáticas. Por otro lado, los macros, al requerirse en mayor cantidad, sus funciones son objetivas, principalmente en la alimentación de la planta.